Como ya habíamos dicho, hemos invitado a los dirigentes respectivamente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, que reúne a los empresarios de la construcción, y al mismo tiempo al secretario general de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil, FTCCP, y a su dirigente Luis Villanueva Carvajal, junto al señor Jorge Zapata de CAPECO. Ambos juntos han recibido el día de ayer una condecoración al trabajo, como se suele dar desde hace ya cierto tiempo, todos los días 1 de mayo. Y esto en virtud al diálogo que han sabido mantener, pese a las dificultades de los intereses opuestos, durante 20 años de armonía y de diálogo. Cuéntenos, señor Zapata, cómo comenzó esta actitud tan poco frecuente en nuestro país, no solamente entre los gremios empresariales y sindicales, sino en general. Hay una tendencia a no sentarse a conversar al que no piensa exactamente como uno. Muy buenos días y encantado de compartir esta linda experiencia que hemos tenido con la Federación de Construcción Civil, que además nos ha llevado por otras rutas, a hacer más propuestas, a profundizar lo que veníamos haciendo. Nosotros nos dimos cuenta que esta negociación colectiva que se daba año a año en la negociación por pliego de rama de actividad, nos estaba generando una confianza, ¿no? Nos estaba generando el conocernos, el construir esa confianza, y eso nos ha llevado poco a poco a tener esa armonía mayor y que nos ha llevado a constituir unas mesas que hacemos cada 2 semanas, donde hacemos desayunos para tocar diversos temas nacionales y sacar conclusiones. Y el llamado que hacemos es que dejemos de lado las cosas que nos dividen, que nos diferencian, y pongámonos de acuerdo en algunas cosas que podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Lo mismo hemos hecho con este gran flagelo que atraviesa la República en este momento, que es la inseguridad ciudadana. Ahí hemos convocado a otros gremios de trabajadores y a otros gremios empresariales, nos hemos unido, hemos hecho marchas y ahora ya nos han integrado al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y vamos a seguir en esa tarea porque creemos firmemente que el Perú necesita diálogo. Bueno, queremos escuchar también al secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, el señor Luis Villanueva Carvajal. Bienvenido, muchas gracias. Para usted, ¿cómo ha sido el proceso desde la perspectiva de los trabajadores de la construcción civil? Sí, muy buenos días. Bueno, ha sido un proceso muy difícil, un proceso que ahora se ven sus resultados y todos lo aplauden, todos lo saludan, pero sin embargo a sus inicios había poco entendimiento, ¿no? Y yo recuerdo cuando recién empezaba aquí en Lima a ser dirigente el año 2003, una movilización muy fuerte por la negociación colectiva porque no había un entendimiento con la Cámara Peruana de la Construcción. Y miren, nada menos que 12 dirigentes sindicales terminaron presos en Lurigancho, estuvieron 8 meses. Lo digo esto para entender el tipo de manifestación tan fuerte, ¿no? Pero eso se fue superando poco a poco. Primero porque la Cámara Peruana de la Construcción accedió a sentarse a negociar el pliego por rama de actividad, y dentro de la negociación colectiva se dieron algunos pasos muy importantes. Primero que después de muchos años, después de 7 años, hubo, por ejemplo, un aumento a los salarios significativo, hay que reconocerlo, algunas condiciones de trabajo, y también hubo algunos acuerdos que se convirtieron en política dentro de las instituciones. Ahí estoy hablando del año 2004, 2005, donde aparece la violencia en el sector de la construcción, porque coincide con el crecimiento del sector, donde había grupos que no tenían el nivel de violencia como ahora, que extorsionan, asesinan. Ahí presionaban, coaccionaban a los ingenieros en obra, y bueno, ahí tomamos la decisión de enfrentar juntos este problema. Y desde ahí se ha convertido en una política del sector, y que hasta el día de hoy ya no solamente vemos el problema de la violencia en el sector, sino que ha avanzado mucho más, como lo ha dicho el ingeniero Zapata. Ahora ya tenemos un comité permanente de seguridad, y donde ya no solamente está CAPECO y la Federación, hay muchos gremios empresariales y muchos gremios también de trabajadores, ¿no? Y sobre esas experiencias podríamos hablar muchas, tenemos muchos temas ya en común.
Claro, interesante que esto que comenzó para solucionar problemas entre ambos se haya transformado en una suerte de sociedad al cabo del tiempo para enfrentar otros temas que son comunes a muchísimas otras actividades, como la inseguridad ciudadana. ¿Cómo trasladarían ustedes las claves de lo que ha sido esta relación o qué le recomendarían, por ejemplo, a otros sectores? ¿O qué dirían, por dónde ha estado la clave? ¿Qué le falta, por ejemplo, al acuerdo nacional? Para mencionar un solo foro, ¿no? Donde no se llega a un entendimiento. Señor Zapata. Todo parte por la buena voluntad. Como bien ha mencionado don Luis Villanueva, no es que nosotros tengamos pues una consistencia de ideas en todo. La negociación por rama de actividad es complicada, es dura. A veces toma 3 meses ponernos de acuerdo. Pero sin embargo, dejamos ese tema de lado y decimos, en estos otros temas podemos caminar juntos. Y nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de temas en los que podemos caminar juntos. Entonces, ese es el primer paso, la buena voluntad. Claro, pero además, primero, buena voluntad. Segundo, escucharse y reconocer dónde hay un objetivo en común. Correcto. Y partir de ahí. Correcto. Y efectivamente el acuerdo nacional está un poco desarticulado, no se reúne hace mucho tiempo y creo que la sociedad civil organizada tiene mucho que decir para hacer propuestas para el país. Por ejemplo, ¿cuáles son esas propuestas que usted cree que se podrían formular? Yo creo que a través de esta sociedad civil organizada que reemplazaría o si es que se convoca al acuerdo nacional, ella podría hacerse cargo, debería hacerse la reforma política, porque no se puede poner a los políticos para que hagan su propia reforma, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un terreno a explorar muy interesante, que si no lo hace el acuerdo nacional, tiene que hacerlo pues los sindicatos, los gremios empresariales, las universidades, la cátedra, ¿no? Participar en esta reforma política que es también es una tarea imprescindible, ¿no? Es una necesidad que hagamos una buena reforma política para tener el 2026 unas mejores opciones para el país. ¿Se puede hacer un cambio sin necesidad de eso que algunos dicen, la calle tiene que hablar, pero no se trata solo de salir a la calle, entonces a manifestarse o a quejarnos, con justa razón, por supuesto, del mal desempeño de nuestras autoridades, sino de organizarse? Señor Villanueva. Sí, mire, yo quería comentar sobre el acuerdo nacional, del cual yo también soy parte en representación de la CGTP. El acuerdo nacional sí se reúne, seguramente no hace un pleno como corresponde, pero sí hay comisiones que trabajan. Por ejemplo, últimamente, la semana pasada hubo un encuentro descentralizado en el Cusco. Yo creo que el problema del acuerdo nacional es que primero se tomaron muy buenos acuerdos de política de Estado, sino que no se aplican, ese es el problema. Y a diferencia de lo que ha sucedido en construcción civil, ahí se honra la palabra. Por eso decimos nosotros diálogo con resultados, nos ponemos de acuerdo en tal o cual tema y eso nos preocupamos y le hacemos seguimiento porque se aplique y los trabajadores y los empresarios vean de que este diálogo sirve para algo, ¿no? En el acuerdo nacional no, hay muy buenas políticas de Estado sobre muchos temas, pero ¿qué gobierno lo ha aplicado desde su creación, el año 2001 hasta la fecha? Ningún gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero la clase política no honra su palabra, como muchos mienten, dicen una cosa para tal o cual cosa, pero a la hora que ya está en el poder, ya sea en el Ejecutivo o en el Congreso, hacen otra cosa. Interesante, porque acaba de tocar un punto, el valor de la palabra empeñada. Es decir, no se puede sentarse a dialogar, crear acuerdos, si uno no honra esos acuerdos y cumple con lo que ha pactado, en principio. Sin ninguna duda, también es un elemento fundamental el honrar la palabra, porque esto es lo que construye la confianza. Si a la primera uno no cumple con lo que ha prometido, la confianza se destruye inmediatamente. Yo les rogaría que nos acompañen un instante durante una pausa, después de la cual quisiera que nos digan una palabra más explícita sobre el tema de la delincuencia y de la criminalidad, porque hemos visto cuántos trabajadores han fallecido asesinados por quienes quieren imponer ahí a trabajadores fantasmas sin cobrar, y al mismo tiempo cuántas dificultades han tenido los empresarios para poder llevar a cabo sus obras por la amenaza y la extorsión a la que se ven expuestos, más en algunas regiones que en otras, pero es un problema general. Nos dirán sobre eso algo, por favor, después de la pausa.
Con los dirigentes de dos instituciones vinculadas a la construcción civil que hace unas décadas, cuando yo era joven, eran percibidas como polos esencialmente opuestos y cuyos diferendos no podían ser resueltos sino a través de la huelga. Pues bien, hace 20 años que han creado un mecanismo de diálogo entre ellos CAPECO, Cámara Peruana de la Construcción, y la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil. La pregunta es si parte del acercamiento entre ustedes no ha tenido que ver con la aparición de un enemigo común, que es la criminalidad organizada, que primero comenzó imponiendo cupos de trabajadores fantasmas en las obras y luego amenazando y asesinando trabajadores y empresarios. Quiero que nos digan su opinión, tanto más que ustedes han participado ambos en una marcha por la paz y contra la delincuencia que ha tenido lugar en Trujillo hace unos días, dando un ejemplo a lo que veremos hacer también en Lima y muchas otras ciudades de nuestro país. Señor Villanueva, por favor, su opinión sobre este tema de la criminalidad. Sí, el tema de la violencia delincuencial ha sido el tema fundamental y clave para el acercamiento entre CAPECO y la Federación. Yo viví todo el proceso. Recuerdo que cuando aparecen estos grupos el año 2004, 2005, inclusive se mandó a hacer un estudio, ¿no? Y donde la recomendación era que deberíamos enfrentar justo este problema, juntos, juntos. Y bueno, tomamos la decisión desde el gremio de los trabajadores de hacerlo así, porque los delincuentes no diferenciaban ni a trabajadores, ni a empresarios, ni a nadie, ¿no? A los empresarios, como ya sabemos, los amenazaban pues con la familia, les hacían reglaje, y a los trabajadores de igual manera eran extorsionados dando una cantidad de dinero directamente o a veces también a través de hacer algunas actividades pro algo, ¿no? Pro de algún familiar de un delincuente que estaba preso. Bueno, eso fue escalando y felizmente, conjuntamente con CAPECO, tocamos las puertas del Ministerio del Interior, de los mandos policiales, y yo recuerdo que con una decisión de CAPECO apoyó para la creación de un plan ladrillo, que fueron los inicios de esto, ¿no? Pero en conclusión, de manera conjunta habíamos alertado de que si esto no se ponía mano dura, iba a escalar. Y mire, y ahora con seguridad le decimos que no nos hemos equivocado. Las bandas que operan en la construcción son las mismas que operan en el tráfico de terrenos, son las mismas que extorsionan a los comerciantes, que extorsionan a los bodegueros, porque a muchos de ellos que se les ha desbaratado estas bandas siempre han estado vinculadas a un sindicato, entre comillas. Son, como lo hemos denunciado, no son sindicatos, son bandas que obtuvieron el rótulo de sindicato del Ministerio de Trabajo y que lamentablemente hasta la fecha no han sido ni siquiera suspendidos y menos anulados estos registros sindicales de pseudo sindicatos, por supuesto, que son fachadas de estas bandas de crimen organizado. ¿Se lo han dicho al ministro Maurate? Le hemos dicho de mil razones. El año 2011, siempre lo señalo, cuando era premier el señor Jiménez Mayor, constituyó una comisión multisectorial para estudiar ese fenómeno. Las conclusiones de quienes participaron en esa comisión multisectorial, donde estuvo Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, Vivienda, todos concluyeron de que habían aparecido bandas de crimen organizado que tenían rótulo de sindicatos y que su único objetivo era delinquir, obtener dinero mal habido. Y se recomendaron algunas cosas, entre ellos el registro de trabajadores de la construcción, que debería servir para depurar a los que no eran de construcción, el registro de organizaciones sindicales también para limpiar de los registros sindicales a estos sindicatos entre fachadas. No avanzó, lamentablemente, no han dado resultados, eso como política, y bueno, y seguimos insistiendo conjuntamente con CAPECO. Recuerdo que hace la última reunión que hemos tenido en esta comisión multisectorial en el Ministerio del Interior ha sido ya algo más de un mes, y donde ha habido compromisos de parte del Ministerio de Trabajo. No se ha avanzado mucho. La Dirección General de Trabajo hace una semana nos convocó a una reunión y donde se han comprometido en revisar el procedimiento, la norma que establece el procedimiento para hacer la revisión de los registros sindicales. Pero en verdad no hay avance, porque cuando está avanzando
alguna autoridad sobre ese trabajo, hay cambio de ministro y todo empieza de cero, ¿no? Verdaderamente. Algo que decir, señor Zapata, sobre el mismo punto. Sí, bueno, nosotros, como dice el don Luis Villanueva, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar juntos para de alguna forma paliar esta inseguridad, esta violencia en obras que empezó hace mucho tiempo, mucho antes que el desborde de la gran violencia, ¿no? Pero tenía un componente que de verdad ahora se nota que se ha copiado ahora para las bandas criminales, ¿no? Justamente el hecho de ser organizaciones criminales. Y hoy día vemos que han venido organizaciones internacionales al Perú. Por eso es que hay tanta violencia, por eso que los hechos se dan con tanta insanía, digamos, ¿no? Ya no son pues los delincuentes que actuaban por su propia cuenta, como sería hace 50 años, ¿no? Y esto efectivamente empezó como un crimen organizado en obras civiles, ¿no? A los trabajadores les pedían que se retiren de las obras para ellos ocuparlas. Y claro, los trabajadores que se resistían eran amenazados y posteriormente algunos fueron asesinados, ¿no? Y a los empresarios los obligaban, a través de la extorsión, los trataban de obligar a que dieran cupo a esos pseudo sindicatos que se disfrazaban de sindicatos y eran gente de mal vivir que quería apoderarse de las obras. Terrible. Yo quisiera, antes de despedirnos, que nos digan una palabra sobre uno de los 5 premiados ayer con la Orden del Trabajo. Una persona que falleció hace 45 años, Víctor Raúl Haya de la Torre, quien ha sido premiado no solamente por su desempeño en la Asamblea Constituyente, la única vez que fue funcionario público, y cuando, muy lejos de los congresistas de hoy, decidió cobrar solamente un sol al mes. Era un hombre de cierta edad, naturalmente, cuyas necesidades estaban garantizadas. Pero eso es lo que hizo como gesto. Pero ha sido premiado por el combate que había librado 50 años antes por las 8 horas, por la jornada laboral de 8 horas, el año 19. Es una ley aprobada por el gobierno de José Pardo, el año 19. Yo quisiera que nos digan una palabra sobre cómo debemos ver algo que en su momento fue un líder revolucionario que estaba planteando algo que era inviable y que mataría el capitalismo peruano. Pero hoy no lo vemos así. No, bueno, evidentemente los tiempos cambian, ¿no? En el siglo XIX las jornadas laborales eran pues extensas, inhumanas, ¿no? Y eso tenía que corregirse y se corrigió en el gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? Oligarquía pura, sí. Yo no sé si ahí ya tenía actividad política Víctor Raúl. Presidente de la Federación de Estudiantes. De la Federación de Estudiantes de San Marcos, ¿no? Claro. Sí, pues desde ahí emprendió la lucha por las 8 horas de la jornada laboral. Claro, eso ha sido un logro importante, una batalla importante ganada por los trabajadores y un derecho adquirido que era necesario, ¿no? Las jornadas, como repito, anteriores eran pues inhumanas, ¿no? Sí. Señor Villanueva, yo sé que la línea de su sindicato nunca ha sido muy favorable a Haya de la Torre, pero 45 años después de la muerte quizás podamos decir algo. Sí, nosotros somos un gremio de 65 años que hemos pasado por un proceso y tenemos madurez. Hay que reconocer que Víctor Raúl Haya de la Torre es una personalidad que, como todo ser humano, ha tenido sus, vamos a decir, cosas muy buenas, ¿no? Primero, al inicio, como lo han señalado, ha sido un hombre que ha propendido, ha propugnado los cambios sociales en el Perú, que muchos de ellos hasta la fecha no se dan. Y bueno, un líder histórico de un partido también que hasta la fecha con sus problemas todavía tiene vigencia, pero además, como se ha señalado, un hombre que murió no millonario ni tampoco hizo un lucro de la política, ¿no? Eso hay que aprender, ojalá que tuviéramos los políticos de ahora ese don, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana con sus respuestas y reflexiones. Gracias y buenos días.